Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos. Cuidado, porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, que no... Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás solo. A gente vai dedicar 24 horas de esforço para que a gente possa atender às necessidades básicas do povo que está isolado por conta da chuva. Eu sei que são muitas estradas, são muitas pontes, são muitas casas. Let's be clear about this as well. There should be no place on any campus, no place in America for anti-Semitism or threats of violence against Jewish students. There is no place for hate speech or violence of any kind, whether it's anti-Semitism, Islamophobia, or discrimination against Arab Americans or Palestinian Americans. It's simply wrong. There's no place for racism in America. It's all wrong. It's un-American. I understand people have strong feelings and deep convictions. In America, we respect the right and protect the right for them to express that. But it doesn't mean anything goes. It needs to be done without violence, without destruction, without hate, and within the law. Y el presidente Petro marchó junto a su pueblo y delante de su pueblo cumplió con ese compromiso de paz total, anunciando que iba a romper relaciones diplomáticas con Israel, porque a un Estado genocida no se le da ni agua, y porque es necesario rebelarse, aunque ese Estado genocida tenga los apoyos de algunas de las potencias económicas y políticas más poderosas del mundo, como Estados Unidos o Europa. Yo quiero pedirle al presidente Sánchez, a este gobierno, que tenga la misma valentía que Petro, que tomen ejemplo. Claro que se pueden hacer cosas para hacer la paz. Halfway through the quad. Look at this. Somebody is being beaten. Somebody is being beaten with a stick and punches in the middle of the lawn. Where are the police? Where is security? Where are these people? Somebody is being bad. Where is authority? Estos 5 días que nunca olvidaré, he extraído muchas lecciones, mucho aprendizaje personal y sobre todo tengo 2 agradecimientos, uno personal de todo el cariño y la segunda es un agradecimiento político, porque después de ver toda la corriente de solidaridad, de empatía, de movilización, de manifestaciones, me he dado cuenta de que vivimos en un gran país, en un país donde somos más los que queremos la política limpia, los que queremos una democracia fuerte, frente a los insultos, las descalificaciones, los bulos y las difamaciones. La carta. Bien, yo francamente, Pedro Sánchez lo que debiera de haber enviado a sus militantes es una carta de disculpas por haberles estado engañando durante 5 días, donde sumió a su partido en un shock emocional, cuando todos sabemos a estas alturas que era todo un engaño. A veces hay que parar y reflexionar, individualmente, colectivamente, y preguntarse qué significa hacer política. ¿Qué límites tiene el ejercicio de la política? Para unos, la política es una lucha descarnada por el poder. Hemos escuchado las declaraciones del señor Salvador Illa, que ha dejado la puerta abierta a pactar con Junts per Catalunya. Dejar la puerta abierta a pactar con Junts per Catalunya es dejar la puerta abierta a pactar con aquellos que no quieren una fiscalidad justa, con aquellos que heredaron, que son los herederos de aquellos que recortaron los servicios públicos en Cataluña. Dejar la puerta abierta a pactar con Junts per Catalunya es dejar la puerta abierta a pactar con los herederos del pujolismo.
Llevo muchos años, he estado muchos años como juez, he sido incluso vocal del Poder Judicial, y lo que está haciendo el Partido Popular en este momento es una falta de respeto, por supuesto, a la Constitución, que la está incumpliendo, pero es una falta de respeto a los jueces y a las juezas de este país. Piensen que muchas carreras judiciales de muchos jueces se han visto truncadas como consecuencia de que no puede haber nombramientos porque no hay renovación del Consejo del Poder Judicial. Mire, estamos ante la última oportunidad que tiene el Partido Popular para atender al clamor de la carrera judicial en que se renueve el Consejo, para cumplir la Constitución, y la última oportunidad que tiene el Partido Popular para recuperar algo de crédito con la Comisión Europea, porque lo ha perdido todo una vez que ellos mismos piden la mediación y ahora arrastran los pies para llegar adelante. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Son muchas las personas que apoyan la cafetera con su suscripción, con su mecenazgo. Gracias, muchísimas gracias de verdad, de corazón, a todos, porque es lo que hace posible este proyecto, es lo que hace posible que esta gran familia se encuentre cada mañana. Muy buenos días a todos. Bueno, empezamos hoy viernes. ¿Qué semana? Qué semana tan extraordinaria. Estaba repasando los sucesos de los últimos días. Claro, es que pasan muchas cosas de semana en semana aquí y se nos van olvidando los temas porque unos se van solapando a otros. Pero ya le hemos ido cogiendo el truco a esta rutina. Y os lo dije la semana pasada. Antes estaba ciego, ahora veo. Es verdad que siempre hemos vivido muchísimos acontecimientos de actualidad, que esto es una especie de sucesión de acontecimientos que van solapándose unos a otros, que desaparecen, que entran, que salen de la actualidad, y cada vez que pasa algo aparentemente ya final, aparentemente el abismo, aparentemente insuperable, una semana después la actualidad nos entrega algo nuevo, algo diferente, que hace que se olvide completamente lo que acabamos de vivir. Porque ya hace una semana que Pedro Sánchez este lunes anunció que se quedaba, que finalmente, después de un periodo de reflexión, después de un proceso de reflexión, que finalmente decidía quedarse frente al gobierno de España. Ha pasado por varias entrevistas, ha pasado por incluso una irrupción ayer por sorpresa, una aparición por sorpresa en un mitin en Cataluña, una expectación que había que ver, la acogida de la familia socialista. No se había visto un acto con semejante intensidad desde los tiempos de Felipe González, una cosa extraordinaria, porque los tiempos que vivimos hoy son de esta naturaleza, son rápidos, profundos, precipitados, pero a la vez superficiales, que pasan a gran velocidad, que pasan con muchísima rapidez. ¿Os acordáis? Era lunes y el lunes comparecía el presidente del gobierno después de esa manifestación que vimos frente a Ferraz. Vimos mensajes enviados por los socialistas. Esa derecha supremacista, esa derecha que cuestiona la inmigración, no todas las derechas cuestionan la inmigración, salvo que sean los inmigrantes que tienen que trabajar. Una semana en la que se ha hablado mucho del post-experimento, porque esto ha sido una suerte de entre sobreactuación, reacción también impulsiva, pero que nos ha empujado también a una reflexión en torno al envilecimiento de la vida política. Una semana en la que Sánchez
después de 5 días pensando su situación, comparecía y decía: he decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. Una semana en la que la oposición implacable decidía no dar un paso atrás y seguir manteniendo esta línea de tensión, de crispación, y lo hacían todos, desde Núñez Feijóo hasta José María Aznar. Su presidente ha improvisado el melodrama epistolar de estos días. Todo al más puro estilo del populismo peronista. Patetismo sentimental, apelación directa a la ciudadanía al margen de cualquier conducto institucional, transparente intención polarizadora, construcción de un enemigo odioso y, por supuesto, amenaza hacia todo contrapoder, judicatura, prensa libre y oposición. Se ha llegado al ápice de la confusión entre gobierno y agitprop. Y la verdad es que esa suerte de experimento social en el que nos vimos todos nadando terminó con unos días que sí que nos ha servido, desde luego, para reflexionar en torno al envilecimiento de la vida política, la crispación, la polarización, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde se puede consentir y cuánto podemos aceptar que por cuestiones meramente de estrategia electoral se vaya introduciendo la semilla del odio en una sociedad que la va asumiendo lentamente y se va también entregando un poco a ese discurso polarizador. ¿Cuánto debemos aceptar que la vida política se enturbie tanto que termina afectando necesariamente a la convivencia? Bueno, es una reflexión que ya hacía tiempo que manejábamos, tampoco es que lo hayamos descubierto ahora porque Sánchez lo haya propuesto, pero que es verdad que ha marcado completamente la semana, ha marcado las portadas de los periódicos durante todos estos días y ha dejado unas reflexiones que, por otra parte, pues tampoco sabemos cuánto de impronta marcarán en el resto de cuestiones, porque la derecha cree que no ha sido más que una operación del presidente del gobierno para justificar movimientos autoritarios, para cambiar la justicia, para cambiar otros procedimientos. Creen que ha utilizado Pedro Sánchez todo eso, por ejemplo, para cambiar el Consejo General del Poder Judicial. En esta semana de actos precipitados, claro, estaba haciendo memoria ahora, echando la vista atrás, y decía, claro, hemos tenido aquí a Yolanda Díaz, que precisamente en la cafetera invitaba a desdramatizar la vida política, a bajar el diapasón, a tomárnoslo con un poquito más de sosiego. Que no podemos convertir los problemas de los políticos en problemas de la ciudadanía. Estamos aquí para resolver problemas, no para crearlos. Y la política, de verdad, hay que bajarle el diapasón y ser serenos. En cierta manera iba una crítica implícita al movimiento del presidente, sutil, pero una cierta crítica, porque es verdad que la dramatización se ha vivido en muchas direcciones. Sánchez ha hecho un ejercicio de cierta dramatización y los del grupo de la oposición lo que han hecho es apretar las tuercas pensando también en esas mismas claves. Y decía Yolanda Díaz, y bajar este nivel de pasión. Yo soy una mujer muy apasionada, créame, en mi vida personal, y también el entusiasmo que le pongo a lo que hago en las políticas públicas que defiendo, pero de verdad, desdramaticemos la política. Es un escándalo. Pero es verdad que en cierta manera hemos aprendido que hay que separar el significado, la pasión de la vida política, la pasión de lo que simplemente es teatralización y crispación. Bueno, pero como la oposición cree que detrás de todo esto hay una operación, entre otras cosas, para cambiar el Consejo General del Poder Judicial, lo que es cierto es que el debate estaba abierto. Claro, tiene mucha gracia porque decían en el Partido Popular que esto no es más que un movimiento táctico que perseguía ese objeto, después de 5 años teniendo bloqueado el Consejo General del Poder Judicial.
que dicen, no, si Sánchez no necesitaría, en realidad, no debiera necesitar ninguna excusa para cambiar esas mayorías. Bueno, Yolanda Díaz aquí, y además provocaron bastante polémica esas palabras, sí que habló abiertamente de la necesidad de cambiar las mayorías para elegir al Consejo General del Poder Judicial. Si el PP no quiere pacto, el PP tendrá que aceptar los cambios que proponga el Gobierno. Que ya no sirve la negociación con el Partido Popular. Es que hay voluntad explícita del Partido Popular, del señor Feijóo, de no renovar el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, desde Sumar somos claras. Hay que modificar la ley, hay que cambiar las mayorías de elección de ese órgano y hay que actuar. Si queremos decir que hay que democratizar la justicia, hagámoslo. Hagamos algo que es básico también, que tiene que ver con las altas instituciones del Estado. ¿Cuáles son los procedimientos de formación, de selección de las altas estructuras del Estado en España? Están todas tomadas por un grupo de familias y vienen así desde el franquismo. Por tanto, bien, reflexión nos parece muy correcto, es humano, todo está bien, pero el punto y aparte del que nos habló ayer el presidente del Gobierno, ahora toca dotarlo de contenidos. Esa fue Yolanda Díaz aquí en el programa de La Cafetera, que abriendo un debate sobre la necesidad de la modificación de las reglas para la elección del Consejo General del Poder Judicial. Y todo esto ha ido teniendo consecuencias a lo largo de los días. Ha abierto ese debate, ha provocado pronunciamientos y reacciones políticas que ahora vamos a repasar, si os parece, porque estas sí ya son de las últimas horas. Claro, todo esto os lo estaría contando como si vosotros fueseis unos marcianos y no os hubierais enterado de nada de lo que ocurre, pero es que es posible que esto haya sucedido así, porque en el fondo quienes estamos tan metidos en el seguimiento de la vida política, tan apasionados por las cosas que ocurren, esto creo que es una suerte de fanatismo que os pasa a vosotros y que me pasa a mí, pues entonces vivimos con mucha intensidad esto, pero cuando uno sale a la calle de pronto y empieza a preguntar, la gente vive con más distancia todo lo que está sucediendo, lo vive con un poquito menos de intensidad. Pero que esto me pasa cada vez que voy de vacaciones y pregunto a mis amigos, y me dicen, pues la verdad es que no me he enterado, porque últimamente si es que no he ni parado para poner la televisión. Tenemos demasiados problemas en el día a día con pagar las facturas, ir a trabajar, recoger a los niños del colegio, tomar una cerveza con los amigos, y ahí se nos consume poquito a poco la vida. Fijaos si se nos consume, que hace una semana estaba aquí sentado en la misma silla y pensaba ahora, digo, si es que pasan tantas cosas a lo largo de la semana. Fijaos si han pasado cosas. Esta semana, bueno, hemos visto a Colombia, Petro, anunciando que rompe relaciones diplomáticas con Israel. No solamente envía un mensaje a Israel, nos envía un mensaje al resto del mundo. Es posible tomar acciones determinantes y determinadas para protestar contra las masacres de Gaza. Esos colores pudieran resumirse en una sola palabra que reivindica la necesidad de la vida, la rebeldía, la bandera alzada y la resistencia. Esa palabra se llama Gaza, se llama Palestina, se llaman las niñas, los niños, los bebés que han muerto descuartizados por las bombas. Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel. ¡Viva el gobierno! De alguna manera nos coloca ante un espejo y nos hace sentir avergonzados por estar consintiendo estas terribles masacres de Israel en Gaza, televisadas, que nos están dejando las imágenes del horror y también de la indiferencia de los gobiernos, de la sociedad, de la gente. Bueno, salvo de los universitarios en Estados Unidos, porque esta misma semana ha comenzado allí una suerte de estallido, un incendio que se ha ido propagando por la vida universitaria, la llama de las protestas contra las masacres de Israel que ha prendido en las universidades de Estados Unidos, al más puro estilo de los años 70 contra la guerra de Vietnam, y no ha ayudado además precisamente la actitud de la policía, que ha intervenido con muchísima contundencia en algunas de estas movilizaciones, con detenciones, con irrupciones dentro de los edificios del campus,
y tampoco de los grupos prosionistas que han atacado a estos campamentos de estudiantes universitarios, dejando algunas imágenes. Ahora os lo voy a poner porque es verdaderamente grotesco, pero es que hoy precisamente es portada en la prensa nacional e internacional, con detenciones, la policía empleándose con toda su fuerza, inmovilizando a los manifestantes en la universidad, en la UCLA de Los Ángeles, reprimiendo las protestas en los campus de Estados Unidos, Biden haciendo un llamamiento a los manifestantes para que eviten la violencia, que siembre el caos. O sea, ayer solamente se detuvieron a 200 personas en Los Ángeles tras el desalojo de un campamento, pero es que antes de ayer fueron 1000. Estamos viendo cómo esa llama de la protesta en Estados Unidos. Dicen hoy en el periódico El Mundo que el gobierno ha decidido poner coto a las protestas contra Israel enviando a la policía, pero las imágenes se suceden un día tras otro. Biden intenta hacer equilibrios sobre Israel. Por una parte envía el mensaje de estar conectado con empatía con lo que le está ocurriendo a los palestinos, pero por otra parte sigue alimentando las ansias de Israel. Dice el periódico La Vanguardia esta mañana, al mismo tiempo que la policía desmantelaba el campamento en apoyo a Palestina en la Universidad de California, Joe Biden condenaba el antisemitismo, la islamofobia, aunque subrayaba que no tolerará protestas violentas. En la Casa Blanca preocupa la posible abstención de los jóvenes pro-palestinos en noviembre. Pero es que los jóvenes pro-palestinos ya no son un colectivo en sí, es que se está extendiendo la llama con tal velocidad, se está propagando con tal velocidad que ya resulta indistinguible. Ayer, fijaos, bueno, el ABC News estaba con un helicóptero sobrevolando los campus y allí retransmitieron en directo la irrupción de un grupo de agitadores pro-israelíes en pleno campamento de las protestas en defensa del pueblo palestino, que terminaron a golpes sin mediación de la policía, y el locutor gritaba, pero aquí ¿dónde están las autoridades? Observaba el periodista cómo estaban golpeándose. At the bottom of that brawl right there. Los estudiantes como en los años 60, decía Kaiser en las redes sociales, y es verdad. Ayer contra la guerra de Vietnam, hoy por la guerra de Israel en Gaza, por la masacre, por este genocidio televisado. Where are the police? Where is security? Where are these people? Where is authority here? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la policía? Se preguntaba el reportero de ABC News. Pero es que, claro, en sintonía con las autoridades, porque ayer vimos, como decía el periódico El País, como dice esta mañana en su portada, como dice el periódico La Vanguardia, el periódico El Mundo, que lleva este asunto precisamente a las portadas, pues estaba esperando las instrucciones del gobierno. Y las instrucciones del gobierno son claras: contundencia para frenar las protestas contra Israel, porque en Estados Unidos, decía Biden en esa ambigüedad, no hay sitio para el antisemitismo, aunque respetamos que todo el mundo pueda defender las ideas que quieras, porque esto es América. Let's be clear about this as well. There should be no place on any campus, no place in America for anti-Semitism or threats of violence against Jewish students. There is no place for hate speech or violence of any kind, whether it's anti-Semitism, Islamophobia, or discrimination against Arab Americans or Palestinian Americans. It's simply wrong. There's no place for racism in America. It's all wrong. It's un-American. I understand people have strong feelings and deep convictions. In America, we respect the right and protect the right for them to express that. But it doesn't mean anything goes. It needs to be done without violence, without destruction, without hate, and within the law. Levántate con ganas, que el mundo hoy no se acaba. No dejemos la esperanza en la caja de Pandora. Siente el nuevo día y deja ya las penas. Vamos a
tomar un sorbo de café porque estamos asistiendo a importantísimos movimientos, estas movilizaciones en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos suena un chasquido, termina resonando en el resto del mundo. Y claro, para las autoridades globales, para la indiferencia, lo que está sucediendo es inquietante, porque ese movimiento nos hará que nos preguntemos en alguna ocasión, en algún momento, ¿dónde estábamos nosotros en esos tiempos? ¿En qué lado de la historia nos habíamos colocado? De momento, Israel se está desdibujando por la indiferencia, insisto, por la mirada del mundo, mirando hacia otro lado ante la masacre que están cometiendo en Gaza. Se está desdibujando como proyecto político todo su capital, todo lo que había emanado desde la Segunda Guerra Mundial, también esa vertiente de vergüenza europea por haber consentido lo que se consintió contra el pueblo judío, pero al observar cómo están vengando de forma salvaje su propio padecimiento, su propia historia, la historia de sus abuelos, de sus ancianos, los que sufrieron la Segunda Guerra Mundial, la manera en la que están tan violentamente agrediendo al pueblo palestino, hace que el resto del mundo empiece a olvidar la culpa y empiece a sentir que es inadmisible lo que está sucediendo. Bueno, pues en este pistoletazo que se ha dado en las universidades norteamericanas, fijaos cuál es el marco, de todas maneras, con el que se analiza desde las visiones más conservadoras. En el periódico La Razón hacen una interpretación. Hemos visto a la policía entrando de forma salvaje en las universidades. Bueno, para el periódico La Razón es un totum revolutum y significa que la violencia se ha apoderado en Estados Unidos de las protestas por Gaza. No que la reacción del gobierno de Estados Unidos está siendo violenta, que la violencia se ha apoderado de las protestas en Gaza en Estados Unidos, porque en el fondo hay un temor extraordinario a que esto se pueda extender y pueda ocurrir en otros lugares del mundo. Precisamente esta semana veíamos cómo en las manifestaciones del 1 de mayo había una mujer que increpaba a Juan Carlos Monedero preguntándose dónde están los estudiantes, dónde está la Universidad Española ante todos estos acontecimientos, ante todos estos sucesos que estamos viviendo, tanto las reivindicaciones sociales para frenar también el avance de la extrema derecha. Decía esta mujer que se plantaba delante de Juan Carlos Monedero, que estaba acudiendo a la manifestación del 1 de mayo, y le decía, ¿dónde estáis? ¿Dónde estáis? Y decía Monedero, pues no le falta la razón. Sacó el móvil y dijo, póngase aquí, dígalo, que la voy a grabar y lo voy a difundir. Y la mujer... Sí, profesores de la Universidad Española, ¿dónde estáis que no se os ve? Tenéis que estar defendiendo los derechos de la clase trabajadora y del pueblo palestino. No podéis seguir en la indiferencia. Toda Europa se está levantando. ¿Dónde están ustedes? ¿Vas a tener que ir tú? Pero es que a todo no llego, hijo. También me tengo que ir a Benidorm a descansar. Juntos podemos hacer que todo salga bien. Bueno, pues su voz se convirtió en una llamada de atención, en un clamor que ha tenido mucha repercusión. Este mismo vídeo que habían visto ayer más de 70.000 personas y de pronto pues abre una reflexión, es verdad, ¿por qué no estamos movilizándonos, no? Bueno, las universidades de Estados Unidos se incendian en protesta por las masacres de Israel en Gaza. En esta sociedad que es la norteamericana, que siempre tiene un papel para cada uno, que siempre presenta dos facetas contrapuestas. Por una parte, el gobierno que más apoyo proporciona a Israel, sobre el que se sustenta, de hecho, su supervivencia, su existencia, y también esta masacre que se vive contra el pueblo palestino, este genocidio y el apartheid. Y sin embargo también una parte de la población enormemente crítica contra su propio gobierno. Es una sociedad muy grande, la norteamericana, en la que caben muchos actores de muy diferentes visiones. Pero claro, viendo esta fotografía, esto que se nos queda adelante, tomamos conciencia de que estamos viviendo un tiempo histórico, donde la emergencia también del autoritarismo termina empujando también a la conciencia social y termina empujando a la respuesta social. Pero es que es verdad que los riesgos que tenemos por delante en esta Europa, que va a decidir en muy pocos meses cuál quiere que sea su imagen, en esta Europa los grupos
autoritarios y fascistas emergen, vuelven a flotar en la conciencia europea con movimientos que resultan verdaderamente preocupantes. Fijaos en Italia, donde se han movilizado de forma masiva grupos de ultraderecha con cánticos que recuerdan, que son propios de otro tiempo y que recuerdan a los tiempos más oscuros de la construcción europea. Hay que vivir con alegría y sentir con valentía, porque no estás tan sola, nunca estarás sola. Así que mientras la reacción, los reaccionarios intentan sobrevivir a la velocidad de los tiempos, a los cambios tan precipitados, la gente también reacciona, también toma posiciones e intenta combatir el ascenso del fascismo allí donde se produce. Bueno, decíamos antes, hemos visto cómo Petro anunciaba la ruptura de las relaciones diplomáticas de Colombia con Israel. Aquí en España, ayer precisamente, Irene Montero pedía a Pedro Sánchez que siga su ejemplo y que rompa con el Estado genocida de Israel. Y el presidente Petro marchó junto a su pueblo y delante de su pueblo cumplió con ese compromiso de paz total, anunciando que iba a romper relaciones diplomáticas con Israel, porque a un Estado genocida no se le da ni agua, y porque es necesario rebelarse, aunque ese Estado genocida tenga los apoyos de algunas de las potencias económicas y políticas más poderosas del mundo, como Estados Unidos o Europa. Yo quiero pedirle al presidente Sánchez, a este gobierno, que tenga la misma valentía que Petro, que tomen ejemplo. Claro que se pueden hacer cosas para hacer la paz, como romper relaciones diplomáticas. Basta de decir que quieren paz sin hacer la paz. Que aprendan de Colombia, de su pueblo y de su presidente. Que aprendan del presidente Petro. Yo quiero para España un presidente tan valiente y que Pedro Sánchez rompa ya relaciones diplomáticas con Israel. Porque nunca estarás sola. Juntos podemos hacer que todo salga bien. Así que la información internacional, bueno, ahora repasaremos con Pilar la mirada de los medios internacionales sobre España, que es lo que les ha llamado la atención de todo lo que ha sucedido en estos días, pero la atención internacional ha estado colocada precisamente en estos eventos a lo largo de toda la semana. También ha causado una curiosidad extraordinaria lo que el proceso de reflexión al que invitaba el presidente del gobierno español para poner bajo la lupa lo que está sucediendo en la vida política española, la crispación, la polarización, la repercusión que tuvo su decisión en estos días ha sido gigante, tanto en el momento que anuncia que se va a tomar 5 días para pensar, como en el momento que reaparece diciendo que después de pensarlo irá al frente de la presidencia del gobierno. Es sin duda la noticia del día que acabamos de conocer. Pedro Sánchez cancela su agenda pública y dice que debe reflexionar sobre si sigue o no al frente del gobierno después de los ataques contra su esposa. ¿L'Espagne va-t-elle perdre son premier ministre? C'est en tout cas possible depuis que Pedro Sánchez a annoncé ce mercredi. Spain's Prime Minister Pedro Sánchez says he will consider resigning after his wife was Spanish Prime Minister Pedro Sánchez has announced in the last couple of hours that he's considering resigning. Es verdad que algunos de los periódicos empezaron a hablar también del caso de corrupción que salpica a su mujer, Begoña Gómez, de manera que parece difícil de creer que tras este movimiento de Pedro Sánchez estuviera una operación orquestada, porque no habría salido muy bien en términos de imagen, dado que el mundo miró con atención ese aspecto que hasta entonces nadie había llevado, ni mucho menos a sus portadas, pero tampoco a páginas interiores. Luego le vamos a preguntar a Pilar de la Peña cuál ha sido el enfoque y cómo ha ido evolucionando también en los últimos días esas noticias que se han ido publicando sobre Pedro Sánchez en la prensa internacional, porque es verdad que en un primer momento colocaron mucho el foco sobre su mujer, pero después la prensa internacional, que vive en la misma precipitación, en la misma velocidad que la nuestra, fue solapando ese asunto y se quedaron más, digamos, atentos a la reflexión que pedía Sánchez, hasta dónde podemos llevar la crispación y la polarización de la vida política. Bueno, pues en estos mismos días también han ocurrido otras cuestiones. Hemos visto en Uruguay
a Pepe Mújica, anunciando que padece un tumor grave de difícil tratamiento y mostrándole el camino a los jóvenes para considerar las cuestiones verdaderamente importantes en esta vida, en este tránsito que pasa tan deprisa y en la que tenemos tantas cosas que hacer. Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al CASMO a hacerme un chequeo, a resulta de lo cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años que me afectó, entre otras cosas, los riñones. De manera que, explicó, no se le puede someter a una quimioterapia convencional y aprovechaba para lanzar este alegato vital a los jóvenes y les pedía abandonar precisamente el camino del odio. Tiene un grito a las nuevas generaciones: peleen por la vida, defiéndanla, no se sientan acorraladas. Porque mucho depende de la fuerza de voluntad que tengamos adentro. Pero nadie se salva solo. Cuando estén jodidos, recuéstense, pidan socorro, ayúdense. Ningún cordero se salvó balando, pero los corderos no se salvan solos. Sería bueno que lo aprendamos. Dependemos de los otros humanos y al fin y al cabo en la Edad Media educaban a la gente que la vida era un valle de lágrimas, había que portarse bien porque la posta estaba en el paraíso. Yo pienso que ahora tenemos que luchar por mejorar nuestra vida y vivirla con la mayor intensidad posible, no aplastando a los demás, sino conviviendo lo mejor posible. Y el hombre es un bicho complicado. Somos buenos y malos. Es el animal más inteligente y más burdo. Fíjense, antes de Cristo, en Alejandría ya sabían que la tierra era redonda y la habían medido. Después se olvidaron con las guerras religiosas, empezaron a pensar que era un plato. Ahora tenemos que luchar contra el cambio climático y eso. Sabemos lo que está pasando y estamos en cada guerra, gastando un platal en armas. Entonces uno piensa, qué animal maravilloso, capaz de hacer tanta cosa y de cometer tanto disparate. Si habrá que luchar, ¿no? Juntos podemos hacer que todo salga bien. No te sientas tan sola, porque nunca estarás sola. Juntos podemos hacer que todo salga bien. Son las 8:30 de la mañana. Bueno, ¿y queréis una nota de color en este tiempo de noticias aparentemente tan tristes, tan dolorosas, con tanto fango? Se había convocado una gran orgía en Viñarroc. Había desde hacía varios días un cartel anunciando una orgía multitudinaria que iba a tener lugar precisamente esta semana en una de las plazas del municipio. Se habían apuntado más de 9.000 personas, 9.000 personas en Telegram. Era como en la escena final del Perfume. ¿Os acordáis del Perfume? Que de pronto toda la población, al olor de ese perfume para la seducción elaborado por el protagonista, desemboca en una gigantesca orgía de desenfreno. Bueno, pues la organización había vendido a bombo y platillo el éxito de esto. Lo habían hecho con un cartel en las redes sociales que decía: si nos organizamos, follamos todos.
Y esto provocó, claro, en esta España pacata de visillo, triste y oscura, donde la palabra sexo es tapada en las páginas y en las imágenes de televisión por imágenes que nos revientan las retinas, por imágenes de niños muertos, y provoca mucho más impacto, mucha más censura. La imagen esta de la convocatoria, esta de la orgía. Y ayer vimos a los responsables convocando una rueda de prensa y enfrentándose a los medios de comunicación, convocando una rueda de prensa y explicando cuál era el objeto de todo esto. Decían, no, si nosotros lo que queríamos era follar, pero en un contexto no violento, pero como en esta España oscura, esa es una palabra prohibida. Finalmente la orgía no tuvo lugar. Primero de todo, nos podemos dar las gracias por lo que han hecho los medios de comunicación, no a vosotros que sois trabajadores, sino a las cadenas, cómo han tratado el tema. Han tratado el tema desde el miedo, desde el odio, seguramente muchos, y han creado un ambiente de crispación, sacando de contexto totalmente la programación que habíamos enviado por redes sociales, ¿vale? Lo siguiente que queremos decir es, en este festival, igual que en todos, sabemos que se mueven drogas, nocturnidad, sexo, pero nadie quiere hablar de ello. Preferimos que sea un tabú. Y el tabú lo que genera es clandestinidad. Y en la clandestinidad es donde pasan cosas que luego no te atreves a contar. ¿Vale, familia? Otra cosa que queremos decir desde la organización. Sí, queremos follar, pero queremos follar en un contexto en el que no sea violento. Queremos follar en un contexto en el que luego podamos hablar con nuestros amigos y nuestras amigas de qué hemos hecho sin miedo. Queremos estar en un ambiente seguro para follar. Y para eso hace falta abrir el melón del sexo. Y si no abrimos el melón del sexo, si la gente puede estar hablando por ahí de cuántos gramos se ha metido esta noche, pero le da vergüenza hablar del sexo, es que vivimos en un país profundamente sexófobo. ¿Vale, familia? Sí, queremos hablar de sexo, queremos abrir el melón y no es nada malo. Esto se ha generado porque hemos hecho un cartel público donde ponía orgía, pero estos medios de comunicación podrían estar hablando con los trabajadores que están cobrando una miseria ahí dentro en el Viñarroc, la explotación laboral que se da aquí dentro. Se podría estar hablando de la cantidad de violaciones que se están dando en el Viñarroc y que no se pone remedio. Se podría estar hablando de muchísimas cosas, pero los medios quieren morbo y el morbo es que hayamos puesto en el cartel orgía. Por eso habéis venido. Y eso es lo que vamos a explicar. Sí, si algún día queremos hacer una orgía, la vamos a hacer sin ningún problema, sin ningún prejuicio, lo vamos a decir al mundo. Queremos abrir el debate del sexo y queremos abrirlo con talleres, con charlas, con prevención. Que hemos traído material de reducción de daños, en el uso de drogas, en el uso de sexo. Estamos intentando abarcar cosas que el propio festival y el ayuntamiento no está abarcando. El ayuntamiento ayer dijo que si aquí se producía una orgía de 7.000 personas, porque esto es lo que los medios han ido propagando por ahí, iban a actuar, ¿vale? No. Así que al final no había una orgía convocada, había un encuentro convocado, decía además a la 1:00 p.m, en la plaza pública. Hombre, era difícil pensar que incluso en esa España un poco más luminosa que la España del visillo, que de verdad se fueran a destapar todos, a quitarse las ropas y a lanzarse a una orgía de amor y sexo. Decía el cartel, si nos organizamos, follamos todos. A las 12, encuentro para conocernos. A la 1, taller de iniciación. A la 1, taller de iniciación, primeros contactos en una orgía. Y a las 3, comemos todos juntos. Le dan un tiempo de un par de horas a la orgía. Pero la utilización de la palabra orgía en realidad pretendía ser simplemente un encuentro de gente que asistía al Viñarroc y un encuentro para conocerse diferentes personas, no para estar follando en la plaza pública. Pero me gusta mucho la reacción que ha provocado, porque de pronto los bien pensantes, no, estamos hablando de sexo, cuidado, peligro, y además los convocantes, que también tienen un corte de pelo muy singular y con muchos piercing y muchas cosas, digo, claro, es que son la imagen perfecta para provocar el escándalo, como decían, entre los medios de comunicación y llamar al sensacionalismo. Bueno, finalmente, en todo caso, sea como sea, no hubo orgía, tampoco fue mucha gente al encuentro después de la polémica, a pesar de la gran publicidad que le dieron, pero en su fuero interno pues estaban todos descojonándose de risa por haber provocado ese escándalo en la vida pública española. Seguramente habréis oído hablar de esto porque se ha volado por los grupos, por las redes sociales, por todas partes.
Bueno, este no está en el capítulo político, pero nos sirve para destensar un poquito, porque es verdad que toda esta sensación tan angustiosa que se ha vivido, España está al borde del abismo, el presidente se marcha, vacío de poder el que se queda. Pues fijaos, hemos visto la reaparición de Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, en un acto de campaña del PSC ayer en Barcelona. Sánchez, dice el periódico La Razón, está buscando refugio en la campaña tras el amago de retirada, pero lo cierto es que ha reaparecido con todo el apoyo de su partido, porque las muestras de apoyo en este acto multitudinario han sido extraordinarias. Estos 5 días que nunca olvidaré, he extraído muchas lecciones, mucho aprendizaje personal y sobre todo tengo 2 agradecimientos, uno personal de todo el cariño, toda la empatía y toda la solidaridad que he recibido de todos vosotros y de todas vosotras. Gracias de corazón. Gracias de corazón. Y la segunda es un agradecimiento político, porque después de ver toda la corriente de solidaridad, de empatía, de movilización, de manifestaciones, me he dado cuenta de que vivimos en un gran país, en un país donde somos más los que queremos la política limpia, los que queremos una democracia fuerte, frente a los insultos, las descalificaciones, los bulos y las difamaciones. Estos 5 días me han demostrado que el camino de nuestras siglas no es el más sencillo, pero es el más justo. Es un orgullo. Bueno, pues Pedro Sánchez presentaba también así en este acto del PSC a Salvador Illa, que también insistía en la manera en la que el Partido Popular dirige su forma de oposición. A veces hay que parar y reflexionar, individualmente, colectivamente, y preguntarse qué significa hacer política, qué límites tiene el ejercicio de la política. Para unos, la política es una lucha descarnada por el poder, una lucha que no conoce límites, que no tiene ningún respeto por nada, que usa cualquier método para alcanzar su objetivo. Para nosotros, la política es un servicio público, es una actividad noble, que se rige por unos procedimientos, que intenta desde las instituciones democráticas mejorar la vida de los ciudadanos y que se basa en el respeto a las instituciones, a los procedimientos y de forma muy especial al adversario político. Para los que conciben la política como una lucha de poder, molestamos. Bueno, pues además lanzó un alegato también Salvador Illa, una invitación a JxCat, abriendo la puerta del gobierno catalán a Puigdemont, dice el periódico El Mundo. El candidato socialista hablará con quien digan en Junts, si es necesario, para conformar un ejecutivo fuerte, amplio y transversal que represente a la mayoría de la sociedad. Esto ha indignado al Partido Popular, que por otra parte también estaba coqueteando con Junts, lo hemos visto públicamente. Pero tampoco ha caído bien entre la izquierda. Veíamos a Urtasun acusando a Illa de dejar la puerta abierta, ni más ni menos que al puyolismo. Bueno, nosotros lo decimos de una manera muy clara, ¿no? Hemos escuchado las declaraciones del señor Salvador Illa, que ha dejado la puerta abierta a pactar con Junts per Catalunya. Dejar la puerta abierta a pactar con Junts per Catalunya es dejar la puerta abierta a pactar con aquellos que no quieren una fiscalidad justa, con aquellos que heredaron, que son los herederos de aquellos que recortaron los servicios públicos en Cataluña. Dejar la puerta abierta a pactar con Junts per Catalunya es dejar la puerta abierta a pactar con los herederos del pujolismo, y de hecho Jordi Pujol se ha manifestado claramente a favor de la candidatura del señor Carles Puigdemont. Por lo tanto, nosotros lo decimos de una manera muy clara y un mensaje a todos los progresistas, a aquellos que quieran un gobierno de izquierdas, que nos den su apoyo, que apoyen a Comuns y Jessica Albiach, porque somos aquellos que lo garantizamos y lo hemos dicho,
sin excusas. Y también pues decirle al electorado progresista que quiera un gobierno de izquierdas que cuidado no cojan la papeleta del señor Salvador Illa y que su voto termine siendo utilizado para un pacto con la derecha. El señor Illa tiene que elegir o un pacto con los comuns o un pacto con Junts per Catalunya. Pero mientras tanto la vida política queda enmarcada por este debate de reflexión abierto por Pedro Sánchez. El Partido Popular dice que lo que tiene que hacer es dejarse de exhibicionismo y pedir disculpas. La carta. Bien, yo francamente, Pedro Sánchez lo que debiera de haber enviado a sus militantes es una carta de disculpas por haberles estado engañando durante 5 días, donde sumió a su partido en un shock emocional cuando todos sabemos a estas alturas que era todo un engaño. Por lo tanto, la única carta que pudieran haber recibido los militantes era la de disculpas y arrepentimiento por haberles estado engañando durante tanto tiempo como al resto de los españoles. Pero tiene buenos líos montados el Partido Popular, entre otros el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial, que todos somos conscientes de que es inasumible. Tiene consecuencias muy importantes, entre otras cosas, para la judicatura. Hay numerosos jueces que no están pudiendo ser nombrados porque el Consejo General del Poder Judicial no puede operar en los nombramientos al estar en esta posición de interinidad. Ayer Margarita Robles se refería a eso. Os decíamos, Yolanda Díaz aquí en el programa también abrió la posibilidad de buscar otros apoyos para legislar. Si no se desbloquea la negociación, se hará por la fuerza. Y Margarita Robles insistía, es inaceptable la negativa del PP en el desbloqueo. Llevo muchos años, he estado muchos años como juez, he sido incluso vocal del Poder Judicial, y lo que está haciendo el Partido Popular en este momento es una falta de respeto, por supuesto, a la Constitución, que la está incumpliendo, pero es una falta de respeto a los jueces y a las juezas de este país. Piensen que muchas carreras judiciales de muchos jueces se han visto truncadas como consecuencia de que no puede haber nombramientos porque no hay renovación del Consejo del Poder Judicial. Y yo me gustaría hacer una llamada muy clara, pero al mismo tiempo muy contundente a los actuales vocales del Consejo General del Poder Judicial. No valen pretextos, no valen excusas, no pueden seguir ni un día más, porque ellos están contribuyendo a que se inculpa la Constitución. ¿No cree que estamos más cerca ahora? Es que no es un problema de estar más cerca o más lejos, es que lleva 5 años el Partido Popular teniendo como rehén al Consejo General. 5 años bloqueando el Consejo General del Poder Judicial, nombramientos de jueces, la inacción de tribunales regionales, en fin, es un auténtico despropósito. En una semana en la que, queridos amigos, no todo es oscuro, no todo es triste, no todo es apagado. Hemos sabido en estos últimos días, hemos conocido que resulta que las alcantarillas pueden ser utilizadas como fuente de energía limpia. Es un tema sorprendente que nos desvelaban en Radio Televisión Española. Parece ser que ya se ha hecho en Canadá, en Francia, en Finlandia. Aprovechar el calor de las aguas residuales para generar energía limpia, eficiente y muy barata, destinada a la climatización de los edificios. Aquí se está utilizando ya en algún polideportivo, nos contaban en Televisión Española, donde también hemos visto que el ejército norteamericano, el ejército estadounidense ha comenzado ya a construir un muelle temporal frente a la costa de Gaza para llevar ayuda humanitaria. Llevan meses anunciándolo y finalmente están empezando a construir ese muelle. Hemos visto otras muchas noticias que se van colocando en las portadas. El hallazgo de un planeta desconocido en nuestro sistema solar, del que daban cuenta en Noticias Positivas, que por cierto escribe un oyente de este programa. Los científicos afirman haber encontrado nuevas pruebas de la existencia de un planeta oculto en nuestro sistema solar, y también un nuevo avance, unos investigadores suizos que han descubierto una manera de optimizar el diseño de las turbinas, de los aerogeneradores, de los molinos de viento, palas verticales para que sean más eficientes, más robustas, más silenciosas y que permite que produzcan un 200% más de energía. Así que, como veis, sí, en el mismo escenario actúan las fuerzas más oscuras y también las luminosas. Bueno, vamos a repasar qué ha dado de sí, cómo se ha enfocado la prensa internacional, cómo ha mirado hacia nuestro país y cuáles son las noticias que ha destacado. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la Resistencia. No estás sola. Podemos hacer que todo salga bien. Permanente, no te sientas tan sola, porque nunca estarás sola. Programas de radio, de televisión en España, la prensa burlándose
de nuestra propuesta. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Que a democracia va a ganar. En España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation. Dejaré lo mejor de mí, para poder estar a la altura de la confianza que ustedes me han entregado. No olvidamos justicia, verdad, respeto. Seguimos. Bueno, pues ya sabéis que hablamos en la cafetera los viernes sobre la información internacional desde la perspectiva de España, cómo han retratado a este país en los medios internacionales, también resumiendo las noticias de la semana, pero además proyectando la imagen de España en el exterior. Lo hacemos con Pilar de la Peña. Pilar de la Peña, buenos días. Hola, buenos días. Oye, en una semana en la que este amago de dimisión de Pedro Sánchez ha copado la atención, también es observado entre el desconcierto, el asombro y con alguna advertencia desde la prensa internacional, ¿no? Sí, la verdad es que ha sido brutal el foco, la atención que han puesto sobre desde que anunció Pedro Sánchez esa posibilidad de dimitir, esa reflexión en la que se iba a plantear esta dimisión. Es verdad que ha copado, han estado todos los medios internacionales han estado volcados, algunos como The Guardian incluso lo han seguido casi en directo, y realmente ha suscitado una enorme atención. Primero, además, ya lo comentábamos la semana pasada, se habló mucho y se puso el foco un poco en las acusaciones de corrupción contra su mujer, la investigación que se había abierto y en cómo pues eso había provocado. Luego se profundizó un poquito más, pero el hecho de que haya tenido a España en vilo el fin de semana, que hasta el lunes no anunciara pues que se mantenía y que de hecho se produjera eso, ¿no? El anuncio de que no había ninguna consecuencia después de estos 5 días de reflexión, y a pesar de que incluso se barajaba en muchos medios internacionales con la posibilidad real de que dimitiera o renunciara a su cargo, pues ha sido bastante llamativo, ¿no? Yo lo señalaría como que ha provocado cierto desconcierto, desde luego, en algunos medios incomprensión, en otros asombro. Es decir, ahora si quieres te cuento un poquito las cosas que han dicho, pero sí que ha llamado la atención y quizá haya erosionado un poquito la buena imagen internacional que tenía Pedro Sánchez y que siempre ha mantenido, a pesar de las críticas que le hacían desde aquí, desde la derecha. La verdad es que el presidente español gozaba de buena imagen, especialmente en Bruselas, donde se le veía además como un representante de la socialdemócrata, pero moderado, capaz con el que se podían llegar a acuerdos, que era fotogénico, que tenía que, en general, su imagen era buena, y estos 5 días, esta reflexión, pues realmente ha señalado, le ha puesto un poquito bajo los focos, y ya te digo que hay todo tipo de reacciones, ¿no? Desde las primeras que una vez que se anunció que se mantenía, pues ha habido varios medios que han señalado el drama o el melodrama que había asumido al país Pedro Sánchez, desde el Washington Post a Al Jazeera, a Mediapart, el digital francés. Realmente sí que algunos utilizan esta palabra para describir lo que ha vivido España. Otros ponen de relieve que le ha servido para denunciar la campaña, primero, de ataque y de acoso contra su mujer. El Lawfare, The Guardian, por ejemplo, destacaba que todas estas acusaciones y estas denuncias de Pedro Sánchez, en el fondo, correspondían a una política tóxica, pero reflejaba algo que se estaba dando en otros países europeos y una práctica que sí se estaba utilizando. Der Spiegel era bastante menos comprensiva, hablaba de un bochornoso espectáculo el dado por Pedro Sánchez, que incluso había convertido la política española en una telenovela. Libération, el diario francés, pues decía que Pedro Sánchez había decidido seguir, reforzaba y resaltaba su resiliencia, pero consideraba que había quedado socavado. Y luego todos los medios insisten en que ha vuelto a demostrar su dominio de los golpes de teatro. Era algo que también destacaba el diario francés, o Le Monde, el otro gran diario francés, que hablaba de que, aunque parecía difícil imaginar que Pedro Sánchez después de estos 5 días iba a ser capaz de presentarse y de dar marcha atrás sin más, pues lo había hecho, ¿no? Y que en este sentido pues había un poquito entre el asombro y no diría admiración, pero sí el reconocimiento a la capacidad que ha tenido Pedro Sánchez para ello. Luego había también bastantes advertencias. La BBC, por ejemplo, señalaba que con confirmar la renuncia a dimitir, que casi era la noticia,
Pedro Sánchez había conseguido evitar la crisis que en unos momentos se había cernido sobre España ante la posibilidad de que renunciara al cargo de presidente del gobierno, pero advirtía, y esto es algo que también muchos medios internacionales señalan, el cisma político podría profundizarse, que era un poquito el titular que utilizaba la BBC. Bloomberg también, la agencia estadounidense, decía que realmente los españoles se seguían preguntando qué había pasado, ¿no? Hablaban entre si había sido una jugada electoral, si habría sido un exceso de presión por el cargo, una muestra de amor sincera, decía incluso la crónica de Bloomberg, pero también decía que había muchos que empezaban a pensar que el presidente español había ido demasiado lejos en esa teatralización. Y también uno de los más críticos ha sido el Financial Times, que consideraba que con esta reflexión o con esta decisión de Pedro Sánchez de plantear la posibilidad de dimisión del Amago y luego una marcha atrás, pues realmente lo que había conseguido Pedro Sánchez era reavivar la idea del sanchismo, ¿no? Y luego también la idea de que del debate hiperpersonalizado en su figura, que era algo que critica bastante Financial Times. Además, en un editorial también le dedicaban algunos comentarios pues bastante críticos. Decían que, por ejemplo, no había hecho autocrítica, que no había sido capaz de reconocer su propia capacidad para generar bilis, y pues era uno de los que señalaba, digamos, con más dureza toda esta jugada o esta decisión y esta estrategia que había seguido Pedro Sánchez. Bueno, es uno de los asuntos, pero claro, nos ha tenido tan atrapados este periplo en los últimos días que se ha hablado poco sobre la campaña de las catalanas. Aunque algunos medios como Reuters apuntaban que las elecciones van a ser un test clave también para esta apuesta que ha hecho Pedro Sánchez, ¿no? Sí, la verdad es que fíjate que aquí en España en los partidos catalanes se quejaban, y es verdad que Pedro Sánchez les ha robado el foco y parte de la iniciativa, y también en la prensa internacional, que algunos medios ya lo ponían de relieve, habían estado pendientes del anuncio tanto del adelanto electoral como de cuando se confirmó que Carles Puigdemont sería candidato. Es decir, hay bastante interés en los medios internacionales por las elecciones catalanas, pero con el gran revuelo generado por Pedro Sánchez y este amago de dimisión, pues la verdad es que habían puesto poco el foco en el inicio de la campaña. Te digo, por ejemplo, había algún artículo en Euronews que lo recogía, pero sin profundizar. El que ha ido un poquito más allá es Reuters, que la agencia británica, que en un artículo un poco de análisis señalaba que estas elecciones en Cataluña pueden ser un test clave para Pedro Sánchez y para sus últimas acciones, y en general también para toda la política que había llevado el presidente del gobierno hacia Cataluña, ¿no? Es decir, el hecho de intentar suavizar las tensiones, por supuesto la ley de amnistía, que es uno de los grandes asuntos, y en este sentido pues señalaba que si los socialistas tienen un buen éxito, como de momento parecen señalar las encuestas, pues será un refuerzo significativo para Pedro Sánchez, pero si no es así, pues podría suponerle problemas incluso en el equilibrio de alianzas que tiene para mantener el gobierno central. Así que pues ponían un poquito el foco y alertaban a la audiencia internacional de que estas elecciones iban a ser otro test y podían ser un punto de inflexión o podían tener bastante importancia a nivel nacional. Oye, sobre la situación económica, a España le están yendo bien las cosas, pero el New York Times ponía de relieve que a nuestro país, junto a Grecia y Portugal, que aquí España, que ha sido señalado como los rezagados económicos de la Unión Europea, decía el New York Times que ahora pertenecemos a los que componen la locomotora. Sí, la verdad es que es un artículo llamativo que ponía de relieve el New York Times. Hablaba incluso de algo extraordinario que está pasando en la Unión Europea, en la economía de la Unión Europea, ¿no? Recordaba que durante bastante tiempo, y especialmente cuando la crisis financiera de los primeros años de 2000, ¿no? Que llegó hasta 2012, pues realmente tanto Grecia como Portugal, como España, como Italia, con este famoso acrónimo de los PIGS, fueron señalados
logrados, como los rezagados, la economía a 2 velocidades, la Europa de 2 velocidades, y eran un poquito pues puestos en el foco. Hubo pues toda la política de austeridad, todas esas medidas tan duras que se impuso especialmente a economías como la de Grecia o Portugal, y lo que destacaba es que todo esto se había dado la vuelta. Es decir, que la dinámica había cambiado por completo, y ahora mismo estos países pues estaban creciendo bastante más que los tradicionales grandes poderes económicos en la Unión Europea, ¿no? Como Alemania en particular. Recogía los datos y ponía, por ejemplo, de relieve que en España, que había sido uno de los países que más había crecido, y muy por encima de Alemania, pero señalaba que incluso que Grecia, que Portugal también, destacaba un poquito las medidas que se habían tomado en estos países, y hablaba de que ahora casi se podía hablar de una Europa económicamente a 2 velocidades, con estos países por delante, y otros como Alemania, otras grandes potencias pues más rezagadas, ¿no? También incluía a Italia, que decía que no tenía datos tan buenos de crecimiento económico como Grecia, España y Portugal, pero sí estaba, también un poquito en ese tren, ¿no? Y ponía de relieve esto coincidía también con los problemas que estaba teniendo la economía alemana, pero también pues destacaba lo que habían logrado las economías del sur de Europa, dando un poquito la vuelta a estas perspectivas y a estos análisis que habían predominado durante mucho tiempo, y que ahora realmente pues estaban siendo los líderes o algo así como las locomotoras económicas. Bueno, este es un asunto que, tal y como suena, es un poquito desagradable, pero resulta que algunos medios internacionales, hemos visto a Euronews destacando que en España han aumentado un 30% las infestaciones por cucaracha. Apunta que se vincula esto con el cambio climático. Sí, es una noticia que quizá llame la atención, pero alertaba la televisión europea de una situación que yo personalmente no era muy consciente en España, pero citaban datos que señalaban que en lo que va de 2024 se habían registrado, pues eso, casi que habían crecido en un tercio las infestaciones y el problema con estas plagas, especialmente de cucarachas, en comparación con 2023, que había habido un aumento significativo de eso, en torno al 33%, y bueno, pues explicaba que muchos expertos lo vinculan con el aumento de temperaturas que estaba viviendo España a consecuencia del cambio climático y de todos los fenómenos que se estaban dando, ¿no? Y ponía de relieve, que no solo habían aumentado el número de insectos o de plagas con las cucarachas, pero además, así en un titular un poquito sensacionalista, hablaba de que habían aumentado las cucarachas mutantes, ¿no? Y explicaba que además del número, pues las altas temperaturas habían hecho que cambiaran un poquito los ciclos metabólicos, incluso los ciclos de reproducción, que se hicieran más largos, y sobre todo que en algunas de estas cucarachas, en concreto mencionaban en particular las cucarachas germánicas, pues habían hecho que hubieran ciertas mutaciones genéticas que las hacían más resistentes a los insecticidas, y una serie que las hacía más resilientes y que podían vivir más, ¿no? Y esto alertaba de que podía dificultar los controles de plagas e incluso podía derivar en problemas de salud pública. El Independent se ha hecho eco de la pregunta sobre el peso a la tenista Garbiñe Muguruza. Señala que esto está evidenciando el problema del sexismo en España, especialmente en el deporte, ¿no? Pues sí, la verdad es que fíjate que creo que no lo comentamos aquí en la cafetera, pero hace unos días fue la entrega de los premios Laureus en Madrid, unos premios muy prestigiosos al mundo del deporte, y acudieron numerosas estrellas deportivas en España. Fue en Madrid y eso hizo que acudieran bastante. Y entre los corrillos de periodistas, cuando apareció Garbiñe Muguruza, la tenista española, que ha anunciado hace muy poquito su retirada, pues se le preguntó, uno de los periodistas que estaba presente, le preguntó por unas críticas que supuestamente en las redes sociales le estaban haciendo por la forma en la que estaba insinuando un aumento de peso, ¿no? Y esto hizo que una columnista de The Independent, el diario británico, pues escribiera un artículo denunciando esto. La verdad es que generó esta entrevista y esta intervención de Garbiñe Muguruza bastante revuelo en España y bastante debate en torno a cómo era posible que se
se señalara algo así a esta deportista, ¿no? Porque lo que destacaba también la columna en el diario británico es que en este evento deportivo había muchísimos otros exdeportistas masculinos que estaban presentes y a ninguno de ellos se le preguntó por su peso, ¿no? Lo que denunciaba era un poquito cómo ese es uno de los estándares y uno de los problemas que tienen que hacer frente a las mujeres en general y en particular las deportistas, ¿no? Decía que, claro, se exige cumplir unos estándares de belleza imposibles que están fijados para las mujeres y ponía de relieve que incluso una tenista como Garbiñe Muguruza, que había ganado Wimbledon, Roland Garros, que llegó a ser número 1 mundial, que probablemente haya sido la mejor tenista española de la última década y que en lugar de ponerse el foco en estos logros se hablaba del peso, ¿no? Y esto servía al diario británico pues para señalar que además en España había habido recientes acusaciones de sexismo en la cultura deportiva y en particular recordaba pues toda la polémica con el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenny Hermoso y bueno, pues ponía un poquito de relieve como esto volvía a evidenciar un problema que era latente en España, aunque España había hecho bastantes avances en este sector, pero como pues la entrevista o la pregunta a Muguruza volvía a evidenciar otro ejemplo de deportista femenina española públicamente menospreciada por un asunto como el peso, ¿no? Los oyentes de La Cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. radiocable.com/mecenas. Pues Pilar de la Peña, muchísimas gracias, Pilar, como siempre. Un abrazo, gracias, que se cuiden todos en la resistencia. La Cafetera y Neutral presentan Plata o plomo. El mundo en series. En el Juego de Tronos o ganas o mueres. Con Fernando Merlín y Ana Pastor. ¿Sabes dónde estás? Es una radio pirata. De la zona neutral. Nos recuerda un poco por qué luchamos. La noche es oscura y alberga horrores. La noche es oscura y alberga horrores. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Estamos juntos. Somos un trío. ¿Nosotros vivimos románticamente juntos? Hola, habla con Walter White. Usted dijo que estaba casi muerto, ¿vale? Dijo que moriría en cualquier momento. Éramos capaces de ser y hacer todas esas cosas porque estábamos informados por grandes hombres reverenciados. Plata o plomo, el mundo a través de las series de televisión, a través de las películas, a través de los documentales, con Ana Pastor Neutral. Ana Pastor, buenos días. Muy buenos días. Pero, es que en esta ocasión debo rendirme ante tus sugerencias. Te aseguro que cuando he empezado a verla he pensado, pero ¿esto de qué va? O sea, pero esta cosa freak que me envía Ana, Bajo Control, está en Filmin, Bajo Control. Buenos días, Mari, ¿qué tal? Bien. ¿Y usted, señor presidente? ¿Todo bien? ¿Ha escuchado a Franz Inter? Sí, estoy de acuerdo con usted. Hay que ayudar a la población siria y se va a encargar usted como la nueva ministra de Asuntos Exteriores. ¿Perdone? Ducheman ha dimitido. Soy yo quien la necesita a usted. Necesitamos experiencia y compromiso para este trabajo. Es muy amable, pero ya sabe, yo necesito acción. Soy más útil en el terreno. En la calle, vaya. Ya he hecho todo lo posible en la acción humanitaria. Ha llegado el momento de intervenir. Francia necesita atención y empatía, la suya. Su clase de política ha sido muy convincente. Ahora tiene que convencer a los socios europeos. ¿Se siente capaz? Claro. Bueno, pues ha resultado ser una serie, oye, que me está encantando. Reconoce que últimamente estamos bastante alineados y que las sugerencias que te hago empiezan a gustarte. Y esta, en una semana de locura total, viene muy al hilo, ¿sí o no? Claro, porque creo que has jugado conociendo el registro, porque es una comedia de humor con una vertiente política, pero que es muy ligera, o sea, se deja ver nada de dramas, de tragedias, nada horrorosa. ¿Cómo lo has descubierto esto? ¿Cómo te has enterado? Pues por Filmin, la verdad, porque ya sabes que las apuestas que hace Jaume, el responsable de contenidos, además las ordenan muy bien para que tu algoritmo coincida con la realidad, cosa que no pasa en todas las plataformas, la realidad de tus intereses, incluso te diría de lo que está pasando alrededor. Y di con ella hace una semana cuando empezó todo el lío de Pedro Sánchez y pensé, política, comedia, Bajo Control, Francia. No tiene mucho que ver con lo que hasta ahora habíamos visto, que era Baron Noir, que la hemos comentado aquí también. Bueno,
obviamente tiene parte política, pero no tiene muchas pretensiones, pretende que te rías, pero pretende también que desmitifiques un poco cómo se toman las decisiones, ¿no? Que creo que, como te digo, viene muy al hilo. El mundo se desmorona, los políticos siguen creyendo que lo tienen todo bajo control. Una sátira disparatada que amarán quienes se divirtieron con Parlament. Yo he visto el primer capítulo, pero es muy gracioso. La verdad es que está retratado muy divertido. Parece una serie de bajo presupuesto del año 2023, ¿no? Sí, es de hace no mucho. Son 6 capítulos muy cortitos. Yo creo que son como 30 minutos cada uno. Y efectivamente, por contar un poco quién es ella y cómo se desarrolla la serie, estamos hablando de una de las responsables de Médicos del Mundo, una mujer francesa que es responsable, ¿no?, de logística y demás, de una ONG muy importante. De hecho, creo recordar que llegan a decir que es Médicos del Mundo. Y en un momento dado, en una crisis de gobierno, la acaban nombrando a ella ministra de Exteriores. Y ella es maravillosamente caótica porque en el mundo de las ONGs la resolución de todo, incluso de conflictos, tiene que ser sin burocracia, porque si no, pues no llegas nunca al final, ¿no? Y claro, la política de primer nivel es todo lo contrario, es muy burocrática. Entonces has metido a un extraterrestre en ese mundo tan complicado y de decisiones que implican a tanta gente, ¿no? Justo la nombran y secuestran a varios rehenes, varios de ellos franceses, en el Sahel. Y a ella le toca hacer la gestión de la liberación con las familias, con los terroristas. Y bueno, por no destripar mucho la serie, que sabes que a mí no me gustan mucho los spoilers, está muy bien porque ella tiene que hacerse con un ministerio que es muy difícil, donde la miran con cara de tú no eres diplomática, en un partido en el que otros optaban a ese puesto, con un presidente francés que toma decisiones un poco arbitrarias, por decirlo de alguna manera, entre otras nombrarla a ella, y es un poco el día a día, ¿no?, de ese glamour que puede tener la política francesa, que luego en el día a día pues que no coincide. Han secuestrado a 2 turistas franceses en Sahel. ¿A quiénes? ¿Por qué? ¿Conoce algún turista francés que esté en Sahel? No. También tienen a un conocido cineasta alemán, Hans Ulrich. No hay ningún cineasta alemán conocido. Es un poco caricatura de los perfiles políticos, pero tiene mucha gracia porque definen muy bien, imaginaos un presidente de gobierno francés con la petulancia de los franceses cuando son presidentes de gobierno. Y está muy bien. Es una comedia francesa. El casting a mí me ha parecido que está bastante bien. Sí, además es una serie francesa porque su director Ledoc es francés, el guionista principal es belga y tiene esa mirada europea, ¿no?, de todo. Para empezar, te sitúa los rehenes en el Sahel por un grupo terrorista. No te está hablando de Estados Unidos, ¿no?, que yo creo que eso ayuda también. Y luego creo que está muy bien también la parte personal, que esto lo hemos visto ya reproducido en varias series políticas. El hecho de que ella sea una mujer pues también ayuda, está separada, tiene una hija adolescente. Cuando te pilla una crisis de este tipo, lo que intenta retratar la serie es que todo pasa a un segundo plano, incluida tu hija adolescente, pero eso te pasa factura. Entonces, bueno, me gusta porque sin mucho dramatismo sí que te deja entrever que la vida te hace elegir y que a veces eliges bien y a veces eliges mal, ¿no? Me gusta, por lo que dices tú, porque el casting es muy muy bueno. Son varios de los actores franceses, alguno de ellos de moda, ella también. Y bueno, a mí me ha sorprendido. Mira, pensando el otro día en series políticas, ¿no?, para en una semana tan política poderte ofrecer mandanga de la buena, pensaba, está por un lado el ala oeste, ¿no?, que es como Sorkin, el padre de todo. Bueno, luego hablábamos de Baron Noir, que es mucho más reciente, desde hace poco, y que tiene ese punto europeo francés. Nórdico, Borgen, que me gusta y me recuerda sola en la parte de que la protagonista es mujer. Todas estas son muy intensas si la comparas con Bajo Control, que es de la que estamos hablando hoy, donde intenta despeinarte un poco y como decías tú, ¿no?, situarte en la arbitrariedad de las decisiones y de cómo los seres humanos, también los políticos, que creo que está bien repetirlo esta semana, pues a veces pierden el control, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto para el rescate? ¿10 millones? No, ni un euro. Ya lo dije en campaña. Y eso es lo que quieren los socios internacionales, frenar este mercado. ¿Qué haremos entonces? Hablaremos con ellos. Si no funciona, pagaremos. Pero no diremos nada y lo sacaremos de los fondos reservados. O que pague otro país y nosotros le rebajamos el régimen tributario para que inviertan en Francia, como Qatar. Busque algún equipo de fútbol o alguna empresa que se pueda vender. Vale, ¿pero el presupuesto? Francia nunca paga por liberar secuestrados y dicen con una maleta llena de dinero entre las manos entregando el pago.
la verdad es que es alucinante. Claro, esta semana, ¿sabes lo que pasa? Que tú y yo ya hemos hablado, ya te lo he dicho, pero yo es que después de los sucesos de los últimos 15 días, estaba ciego y he visto. O sea, la espectacularización de las cosas, la teatralización de las cosas, ¿dónde empieza la línea de la sobreactuación? ¿Dónde termina la línea del espectáculo, de la vida real, el amor en tiempos de la política española? Todo esto me ha parecido un fenómeno mediáticamente tan interesante, tan complejo y a la vez tan sencillo, que estoy fascinado. Ya no me sorprenden, por lo tanto, las series de televisión. Lo único que me da pena de esto es que me digas que son 6 capítulos solamente. No sé si habría pensado alguna Sí, te los ves en un periquete. Y además hay una, no sé si recuerdas una parte, no sé si has llegado, como ella es un poco excéntrica, ¿no? Pero a la vez es una persona muy natural, te puedes identificar, no te parece alguien como muy lejano, ¿no? Hay un momento en el que se habla de cómo ellos dicen, es mejor que los ciudadanos no sepan mucho de lo que estamos decidiendo o de lo que estamos haciendo, porque así podremos gestionarlo mejor, ¿no? En el caso de la toma de los rehenes. Mayor comunicación es peor, y si se filtra, pues bueno, tendremos demasiado foco sobre nosotros. Y yo creo que lo que estamos viviendo últimamente es lo contrario. Por un lado, se radia todo se comunica, pero en el fondo es solo lo de la superficie. En el fondo no conocemos muy bien por qué se toman ciertas decisiones, con quién se toman esas decisiones, y yo creo que de eso también se ríe un poco la serie, ¿no? De cómo la espectacularización de la política te lleva a eso, a pensar que estás a veces muy informado, pero no es así, ¿no? Y en el caso de una toma de rehenes, que es una cosa gravísima, con familias de por medio presionando en la puerta del Elíseo, manifestándose, pues a ella le parece que es una demencia poder gestionar así una crisis como esa, ¿no? Sí. He oído estos días una frase de Rosa María Calaf que voy a hacer mía. No estamos más informados, estamos más entretenidos. Y me parece maravilloso, es verdad, porque ¿dónde comienza la comunicación política y dónde termina el guión? Nunca se sabe. Bueno, pues en la serie es una sátira sobre todas estas cuestiones, una serie que desbarra sin límite, que puedes congeniar con el escándalo político, por ejemplo, asistiendo a una cumbre del clima donde no hay sitio para reunirse y hay que votar en trozos minúsculos de papel higiénico. Las particularidades francesas a flor de piel, decían en el periódico La Razón, y es verdad, tiene un poquito de esto. Pues te agradezco mucho la recomendación, Ana, la he disfrutado mucho, te lo digo de verdad, es buena para oxigenarse en este tiempo. Bueno, pues nada, a ver si el resto de la gente la ve y la comenta también si les gusta, y pensando ya en la semana siguiente, que me tienes trabajando a tope. Ana Pastor, Neutral, gracias. Un abrazo. Peggy 18. Bueno, muy Peggy 18, no. Lo que sí que es un juego muy popular, el juego del que vamos a hablar hoy aquí en la cafetera, porque quizá os suene, supongo que sí, porque de tan popular fue un éxito arrasador de ventas. Todavía hay quien sigue siendo muy fan de este videojuego. Es el caso de Feris. Ana, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Oye, muchísimas gracias en primer lugar por hacernos de guía ante los Sims. Claro, dices los Sims, ya pues habrá miles de personas que lo conozcan porque ha sido uno de los juegos más jugados. Creo que llegó a vender 11 millones de copias, ahora nos lo cuentas, pero los Sims pensaba que estaban más cerca del chat para interactuar con otras personas que del videojuego, pero no es así, ¿no? Es un videojuego, es un tipo sandbox, sin objetivo ni misiones, pero tienes algunas cosas concretas que hacer, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, no tiene nada que ver con chatear, porque no es un juego multijugador. Y efectivamente, es un juego sandbox en el que tú no tienes ningún tipo de objetivo y manejas pues una unidad familiar, es decir, una unidad de Sims. Los Sims son los personajes del juego y simplemente pues controlas sus relaciones entre ellos, con el resto de los miembros de la comunidad Sim, que es tu casa está situada en un barrio, y entonces en este barrio pues hay otros Sims con los que también puedes interactuar, pero efectivamente no tiene misiones, sí que hay, o sea, los Sims en función de sus personalidades tienen
una serie de deseos, una serie de aspiraciones, pero en realidad eres tú quien decide si vas a cumplir o no, o quieres que tus Sims cumplan o no con estas aspiraciones, estos deseos, o quieres que su vida vaya por otros derroteros diferentes. A ver, por irnos al principio, ¿es un juego del año 2000? ¿Es cuando sale la primera versión? Eso es. Los primeros Sims salieron en el año 2000. El juego en un principio se presupuestó para vender 160.000 copias únicamente y efectivamente era un juego para PC. En cuestión de 2 años se convirtió en el juego de PC más vendido de la historia y actualmente un juego que tiene 24 años y que ya prácticamente no se vende porque han salido pues los Sims 2, 3 y 4, ha conseguido vender 11 millones de copias, como tú has dicho antes. ¡Wow! Y está el número 13 en la lista de juegos de ordenador más vendidos de toda la historia. Es una auténtica... impresionante. Las cifras son absolutamente alucinantes. Y claro, ha sido un juego muy popular, lo hemos visto muchas veces, las imágenes se veían mucho por Facebook, la gente enviaba las capturas, veíamos publicidades, pero es un videojuego que tenías que adquirir, ¿no? Que instalar en el ordenador y jugabas encerrado, no era multijugador. Sí hay algunas cosas que me han llamado la atención, no tienes objetivos ni misiones, hay un carácter para cada personaje. ¿Fue un videojuego que estaba algo denostado, podía ser? Sí, de hecho, precisamente este pelotazo que pegó en ventas fue porque abrió la puerta a un colectivo que no jugaba mucho, que es el colectivo de las mujeres en el año 2000, y de hecho por eso se le ha denostado un poco porque se le ha considerado siempre como un juego de chicas, como un juego de jugar a las muñecas en el ordenador, ¿no? Y sin embargo es un juego súper potente que tiene un montón de opciones, de posibilidades. Han hecho un esfuerzo tremendo. Bueno, el último Sims son los Sims 4, que salieron en 2014. Y desde entonces, han pasado ya casi 10 años, sigue habiendo millones de personas que juegan todos los días. Y han hecho un esfuerzo enorme en poner en valor la diversidad de las personas. Entonces, cuando tú creas los Sims, puedes elegir entre multitud de opciones físicas. Hay incluso 100 y pico tonos de piel diferentes. Pero también puedes ir, hay un montón de opciones psicológicas también. Puedes hacer Sims, glotones, o Sims que les gusta mucho el arte o que se inspiran muy fácilmente, o Sims que son muy perezosos. Y también han hecho un esfuerzo muy grande en lo que es la diversidad sexual. Puedes generar Sims de todas las orientaciones sexuales, de todos los géneros, transexuales, incluso hasta el tono de voz puedes elegir, es una cosa impresionante. Y también han añadido cuestiones de diversidad funcional. Se pueden añadir Sims con audífonos, Sims con parches de insulina, por ejemplo. Una de las últimas actualizaciones añadía personajes con vitíligo, que es esta decoloración de la piel que sufren sobre todo las personas negras, que les aparecen unas manchas blancas. Y también se pueden crear personajes con este tipo de diversidad. Han hecho es súper interesante. Mucho esfuerzo por visibilizar la diversidad de todo tipo, porque luego hay diversidad sexual también, género, puedes elegir. Entonces, la cosa es que tú diseñas a los personajes que quieres que formen parte del universo que estás creando. O sea, es fabricar un pequeño barrio, ¿no? Con sus casas, sus estilos y con los pobladores. ¿Cómo es la mecánica? Normalmente tú generas lo que ellos llaman una unidad familiar. Entonces, una unidad familiar va entre 1 y 8 personajes. Pueden ser ancianos, jóvenes, niños. Pueden ser un grupo de 3 amigos que se van a vivir juntos. Una familia normal, papá, mamá, niño, niña, normal, pijos súper rubios, por ejemplo. O puede ser una familia monoparental o familias reconstruidas. Da igual. La cosa es que esté entre 1 y 8 Sims. Cada uno de esos personajes, por supuesto, los puedes personalizar todo lo que quieras. Podrías pasarte tranquilamente 2 horas personalizando cada sim. Y una vez que tienes tu unidad constituida, los colocas en un barrio, en una casa. La casa igual, puedes utilizar una casa que ya esté creada por el juego, pero también puedes construirla. Hay una opción de construir que es súper completa. Puedes construirte de la casa de tus sueños si quieres. Y una vez que ya colocas a la unidad familiar en la casa, digamos que empieza el modo de juego, digamos. Entonces, en ese momento, tú decides un poco cómo se van a comportar tus Sims, si quieres que, por ejemplo, cumplan con sus objetivos laborales o si prefieres que sean más de vivir la vida y tener relaciones con el resto de los Sims que pueblan el barrio, etcétera, etcétera. Una cosa que es muy interesante es que tanto tu unidad familiar como todas las unidades familiares que puede haber en el barrio, que pueden ser tuyas o del juego,
evolucionan más o menos a la vez. De tal manera que si tú estableces relaciones con los vecinos y luego juegas a través de la unidad familiar de los vecinos, esas relaciones se mantienen. Crea una especie de red social dentro del barrio con el que tú puedes interactuar. Incluso puedes interactuar con el jardinero que viene a cortarte el césped si contratas un jardinero, o en fin, prácticamente con todo el mundo dentro del barrio. O sea, en cierta manera lo que creas es un pequeño universo, un pequeño mundo donde los personajes interactúan, los haces interactuar, ¿no? Y les pones objetivos. ¿Cómo vas avanzando? ¿En qué consiste esa interacción? Bueno, cada sim, en función de sus personalidades y tal, tiene una serie de aspiraciones. Pues, por ejemplo, los sims que son muy familiares, pues a lo mejor su aspiración en la vida es tener 10 nietos. O los que son así muy... que les gusta mucho el dinero, pues su aspiración en la vida es ganar tanto dinero. Entonces, en función de esas aspiraciones, tú puedes decidir si vas a ayudarles a que cumplan estas aspiraciones, pues buscando un trabajo en el que ganen mucho dinero o intentando mejorar sus relaciones familiares, o hay varias aspiraciones. O puedes decidir que ellos que hagan una vida normal y corriente, puedes centrarte a lo mejor en el éxito de un sim y los demás pues que tengan una vida normal. Es un poco en función de tus elecciones. Luego, una cosa interesante también es que los sims cambian de humor en función de las actividades que hacen. Por ejemplo, un sim que se encuentra con su ex por la calle, pues estará enfadado. Entonces, el tipo de acciones que puede hacer son diferentes que un sim que, por ejemplo, se ha pegado toda la tarde pintando cuadros, y entonces está súper inspirado y puede hacer otro tipo de cosas. Entonces, tú más o menos manejas a tus sims en función de lo que tú quieres que sean o que hagan. Pero nadie te obliga en ningún momento a cumplir con todos sus deseos y aspiraciones, entre otras cosas porque sería un poco difícil. Oye, ¿hace cuánto juegas tú a los Sims? Yo creo que desde el 2001. ¡Guau! Tengo un recuerdo un poco macabro, de hecho, cuando se cayeron las Torres Gemelas estaba jugando a los Sims. ¿A la misma versión del juego o a otro? No, de hecho, esto es un poco como Windows. Cuando sacan un Sim nuevo es recomendable pasar al Sim nuevo porque normalmente el tipo de juego es el mismo, solo que incorporan mejoras, incorporan nuevas funcionalidades. ¿Pierdes lo que has hecho? ¿Pierdes lo anterior? Sí, los han hecho sin retrocompatibilidad, efectivamente. Con lo cual, Pero bueno, duran muchísimo tiempo. El último Sim que han sacado es de 2014. Es decir, puedes tener partidas guardadas desde hace 10 años. Y de hecho, los Sims 5, en teoría, están en proceso de desarrollo, pero no hay fecha, no se sabe cuándo van a salir. Y mientras tanto, los Sims 4 siguen manteniéndolo. Hay actualizaciones, hay módulos nuevos. El último creo que salió en diciembre, me parece, porque esto es un poco también como un Lego, es decir, el juego básico es gratuito desde octubre de 2022, así que yo os recomendaría, si tenéis una tarde, pues que lo bajarais y que le echaréis un vistazo, porque la verdad es que es bastante interesante. Y luego tiene un montón de módulos, de packs de expansiones, de packs de contenidos, etcétera, que esos ya son de pago. Y entonces, pues bueno, si te interesan puedes ir adquirirlos o no. Ahí, pues yo qué sé, por ejemplo, hay un pack de expansión que te permite tener perros y gatos en tu casa. Y entonces, pues los tienes como un miembro más de la familia, pues tienes que cuidarlos, tienes que entrenarlos, etcétera. ¿Y cuánto, en esta última versión, cuánto tiempo llevas en la última que estás jugando? Para saber cómo de elaborado tendrás ya el universo ese que has montado, porque debe estar súper construido, ¿no? Sí, la verdad es que es un juego que cojo a rachas. Al principio, cuando salió en 2014, pues sí que jugaba muy a menudo. De hecho, sí he tenido historias de lo más... porque luego tiene un pequeño toque gamberro, ¿no? El juego, por ejemplo, yo que sé, tiene la famosa planta vaca, que es una planta cuya flor es la cabeza de una vaca con colmillos, y de hecho es una planta carnívora que se te puede comer. Wow. Y cosas así, ¿no? Te pueden abducir los extraterrestres también, por ejemplo. Y entonces sí que le he echado muchas horas. Estos últimos años a lo mejor lo enciendo pues de vez en cuando, lo tengo instalado en el ordenador y pues a lo mejor una vez cada, 3-4 meses, una cosa así, pues me echo una tarde, con una familia, con otra. Claro, o sea, para mantener un poco como de mantenimiento, para cuidar un poco los escenarios, los personajes y todo eso, ¿no? Claro, el juego cuando está apagado no evoluciona, entonces pues en principio se queda como lo dejaste. Claro. Pero sí, de vez en cuando sirve mucho para desestresarse también, porque, bueno,
tú más o menos manejas a los personajes a tu ritmo y con toda la tranquilidad del mundo. No, nadie te presiona para nada. Está bien. Es muy cafetero en ese sentido. Claro, alguien que no haya jugado nunca a videojuegos puede que escuche esto y le parezca sorprendente, pero hay gente que tiene peces dentro de una pecera. Quiero decir que no es tan extraño, no es una cosa tan inhabitual. Y desde luego ha sido un absoluto boom gigantesco. Entonces tú le marcas como unos rasgos de personalidad y a partir de ahí tienes como que hacer que esas cosas, que esos anhelos les sucedan. Pero, por ejemplo, si alguien tiene aspiraciones por el arte, ¿cómo lo haces? Bueno, pues normalmente empiezas comprando un caballete, practicando, porque bueno, los Sims tienen una serie de habilidades que pueden desarrollar. Entonces, por ejemplo, pues si alguien tiene un gusto por el arte, pues le resultará mucho más fácil aprender a pintar o aprender a tocar un instrumento o quizás aprender a escribir. Hay una infinidad de habilidades. A lo mejor un Sim al que le guste mucho pues los temas políticos, pues desarrollará la habilidad de carisma, en fin, de hablar en público. En el pack original me parece que hay una veintena de habilidades que se pueden desarrollar. También lo mismo, un poco a tu ritmo, como a ti te interesa, y efectivamente sí, para ayudarles a cumplir con esos anhelos, pues efectivamente hay una serie de habilidades que te interesa explotar, efectivamente. Me parece alucinante y, claro, viendo la visión de esa empresa, el esfuerzo por hacer personajes que puedas moldear y cuidar la diversidad. Esto que nos contabas, los cuerpos no normativos, las tonalidades de piel, la diversidad sexual, de género, con audífonos, con diversidad funcional, que tú puedas diseñar personajes, pues me parece una pasada, porque claro, habrá mucha gente que sí se pueda sentir representado en estos juegos, que diga yo es que quiero hacer una familia o que tenga estos rasgos o que tenga rasgos que se parezcan a mí. Es alucinante, la verdad es que es una pasada. Pues esta es la propuesta de la semana, ya lo sabéis, está además gratuito, la versión básica, a partir de ahí la podéis ampliar con las expansiones, pero es muy, muy, muy recomendable. Feris, Ana, gracias, de corazón, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Cuídate. Gracias, igualmente. Los oyentes de la cafetera sostienen este programa. Hazte mecenas y únete ya a la resistencia cafetera. Radiocable.com/mecenas